Hay novedades respecto de obras principalmente viales, lo que tiene que ver con las rutas de la provincia, que la provincia está, digamos, avanzando en un eje de empezar a privatizar las mismas, ¿no? Y entregar la concesión a privados. ¿Esto es así? ¿No? ¿Qué impacto tendría en la gente? ¿Qué pasaría con los peajes? Bueno, ¿podemos dar un poco de claridad en este escenario? Sí, bueno, yo creo que el esquema de mantenimiento y repavimentación y construcción de rutas, tal cual lo hemos visto hasta ahora, no va a existir más. Ah, No en la nación, sino en la provincia. O sea, estamos hablando de rutas de jurisdicción provinciales, como por ejemplo la ruta 70, la ruta 280S, que es la que comunica Sunchales con el límite interprovincial de Córdoba. Cuando uno va a Mar Chiquita, que va por la 34 hasta Sunchales, dobla, se va para Mar Chiquita. Bueno, esa ruta también para Aldao, para Eusebia, esa ruta entraría dentro de este esquema de concesión. La ruta 10, que une Sarmiento con la autopista 19, ese tramo que abarca Pilar, Nuevo Torino, Felicia, Sarmiento. La ruta 62, que es la que va desde Humberto Primo, esta ruta que es relativamente nueva, que sale al sur de Humberto Primo hacia la ruta 11, que muchas veces la toma gente que va al río, a la zona de la costa. Esas rutas entran dentro de un esquema denominado de iniciativa privada. La provincia está imitando lo que en su momento intentó el gobierno de Mauricio Macri. ¿Te acordás allá por 2017? claro, Cuando habló de... pero a ver, Habló de ese proyecto no logró prosperar, no logró avanzar, o sea, era una posibilidad que no lo pudimos ver, digamos, materializado, sinceramente. Claro, bueno, me parece que en la provincia se apunta a un esquema similar. Ajá. Por ahora solamente se conocen los títulos, pero esto es una convocatoria oficial, ¿eh? No es algo que está, digamos, inventado, que es una fuente que nos ha revelado algo. No, no. Esto es un llamado oficial a iniciativa privada. La provincia se ha dividido en 5 zonas. La zona centro-norte incluye estas rutas que les menciono, Ajá. la 70 y la 6, que está actualmente concesionada al corredor vial, que integra Rafaela y otros municipios. También está integrada a este esquema la ruta 280S entre Sunchales y el límite con Córdoba, la 62 entre Humberto y la ruta 11, la 10 entre Sarmiento y la ruta 19, y la ruta 22, que es una ruta paralela al límite interprovincial con Córdoba, que une Eusebia, Ramona, Bauer y Sigel y Josefina. Es una ruta nueva que la ejecutó el gobierno de Lifchitz, a una de ellas, el tramo entre Bauer y Sigel y Josefina, y el gobierno de Perotti ejecutó el tramo entre Ramona y Eusebia. Esa ruta es bastante utilizada ahora como alternativa a la ruta cordobesa número 1, que va por Porteña, por Freire, porque, insisto, es una ruta nueva, que está en muy buen estado, que está bien pintada, bien señalizada, que tiene un tramo malo entre la ruta 70 y Bauer y Sigel, pero que en general está en condiciones impecables porque es casi nueva y tiene poco tránsito. Bueno, esas rutas se someterían a este esquema de iniciativa privada, en donde el 5 de diciembre, Sí. o sea, con fecha ya establecida, se van a conocer las propuestas que hagan los iniciadores privados. ¿Qué es lo que pide la provincia? Que en un indicador de 1 a 10, que tienen, digamos, una calificación que tienen las rutas, de 1 a 10, los tramos a donde se podría comenzar a cobrar peaje,
tienen que tener una calificación 7 de mantenimiento, de señalización y de estado general. De 1 a 10 tienen que estar en 7. Ahí hay una serie de indicadores que establece Vialidad Provincial. Por ejemplo, la Ruta 70, ¿en qué punto estaría? Bueno, fíjense que la Ruta 70, en el tramo entre Recreo y Rafaela, ha sido repavimentada casi en su totalidad, se ha transformado en una ruta segura en algunos tramos, y también entre Rafaela y Vila está casi nueva, pero entre Rafaela y el límite con Córdoba está en un estado muy malo. Bueno, a las empresas privadas se le pedirían algunas condiciones de mantenimiento y a cambio un esquema de peaje, de concesión por peaje, donde no se conoce todavía dónde estarían las cabinas, cuál sería la tarifa, qué tipo de tarifas habría, para qué tipo de transporte. Bueno, todo esto queda en manos de los privados. A ver, ¿qué proponen? Como para que el Estado vaya estudiando alternativas. A ver, Pero fíjense Miguel, sí. una consulta. Entonces, este proyecto, al pasar en manos de estas iniciativas privadas, tomemos como ejemplo el tramo de Vila al límite con la provincia de Córdoba. En estas exigencias que se le hace al privado de una serie de mantenimientos, ¿esa serie de mantenimientos incluye acondicionar la ruta y que sea transitable, o eso va a tener que ser gestionado mitad provincia, mitad privado? Incluye pedirle al privado que lo haga. Bien. Ahora bien, ¿qué sucede? El privado tendrá que evaluar qué es lo que puede hacer y la provincia en qué condiciones lo entrega. No se puede cobrar peaje, esto estaría establecido en el pliego, no se puede cobrar peaje si el estado de la ruta es menos que 7. En esa calificación de 1 a 10, si es menos que 7, no se puede cobrar peaje. Primero hay que ponerla en condiciones. Ahí habrá que ver si lo hace el Estado o el privado. Pero sí que el mantenimiento quedaría a cargo de los privados a cambio del sistema de peaje. Lo que pasa es que, ¿cuál tiene que ser la tarifa para que al privado le sea rentable tener un esquema de cabinas, de empleados y demás, si le pasa poco tránsito? Porque no son rutas de mucho tránsito, son rutas de tránsito menor. Fíjate nomás la 70, que si bien tiene bastante tránsito, es deficitaria, altamente deficitaria. Entonces ahí hay un esquema que es bastante difícil de que tenga resultado. Yo creo que apunta a ser un experimento que hace la provincia para ver si en algunas rutas puede lograr que aparezcan inversores privados que se hagan cargo de llevar adelante el mantenimiento de las carreteras. Me parece que está un poco atado con alambre esto, que va a generar alguna repercusión. No sé si los presidentes comunales están al tanto de esto, pero hay algunos que quedarían, digamos, a algunas comunas no les gusta tener cabinas alrededor, cabinas de peaje. Andaste hasta la municipalidad de Esperanza y te vas a dar cuenta, Esperanza se bajó del emprendimiento de la unidad ejecutora de la Ruta 70 y de la Ruta 6, porque no quiso participar más del concesionamiento. Se retiró el municipio de Esperanza de ese consorcio vial. Miguel, perdón. Sí. Otra consulta en esto que estás mencionando, de que bueno, todavía hay que definir cuánto van a salir los peajes y demás. ¿Hay algún criterio para establecer cada cuántos kilómetros puede haber una cabina de peaje, más allá de la exigencia de que el estado de la ruta tiene que ser al menos de 7 para poder colocar una cabina? Lo pienso, y así, digamos, ¿por qué viene la pregunta? Porque para ir, por ejemplo, por la Ruta 70 de Rafaela hasta Santa Fe, ¿cuántos kilómetros tenemos ahí? La Ruta 70 tiene concesionados 175 kilómetros. Bueno, pero para hacer Rafaela Santa Fe pagás 4.400 pesos ida y vuelta, ¿no? 1.100 pesos cada posta de peaje, que correcto, recién ahora empieza a estar transitable y en condiciones.
pero estos Correcto. valores se manejan desde siempre. Entonces la gran pregunta, uno va para Córdoba y quizás de aquí a Córdoba te encontraste con 2 peajes, y de acá a Santa Fe tenemos 2 peajes y la verdad que los kilómetros son muchísimo menos. Te leo lo que dice específicamente el capítulo referido a la ruta 70 y a la ruta 6. La 70 es la que usamos siempre para ir a Santa Fe, la 6 es la que pasa por Frank, por el balneario del Roda, esa es la ruta 6. Dice, considerando que el sistema vial Rutas del Centro Norte contempla el corredor vial número 9, que incluye los tramos de la 70 y de la 6 actualmente concesionados a la unidad ejecutora, conformada por representantes del gobierno local, agrega que el personal del corredor, ¿querés saber cuántos empleados tiene el corredor vial? 69 hay en tareas de operación y 8 empleados en tareas de conservación. O sea, hay 69 empleados que trabajan en las cabinas, en el cobro de peaje. Sí. Y hay 8 solamente dedicados a la conservación de la ruta. O sea, ¿qué estamos pagando? Estamos pagando las cabinas de peaje. Sí, sí. No pagamos la conservación. Totalmente. Pagamos las cabinas de peaje. Es que es ahí donde aparecía la indignación del usuario que tiene que hacer con frecuencia, por ejemplo, este tramo de 160 kilómetros, 175 kilómetros. Bueno, tener que pagar dos postas de peaje, 4.400 pesos para ir y volver a Santa Fe, y el que lo hace todos los días, ni te digo lo que representa. Cuando la ruta no lo respondía. Entonces, ¿a dónde iba ese dinero? Bueno, claramente iba a las cabinas y no iba al mantenimiento de la ruta. Te agrego otra cosa. Dice el pliego, se valorarán aquellas propuestas cuyo modelo de negocios presente un esquema de financiamiento autosustentable que pueda garantizar la operación y mantenimiento de la red concesionada, considerando los ingresos y egresos sin ningún tipo de aportes por parte del Estado. No obstante, todas las propuestas deberán considerar una serie de parámetros que son los que define también el pliego, entre los cuales se encuentra en que habrá cobro de peajes de acuerdo a las distintas categorías, que en las estaciones existentes se mantendrá un sistema de cobro manual, pero deberá implementarse progresivamente el peaje dinámico. ¿Qué es el peaje dinámico? El peaje automático. El peaje donde las cabinas no tienen empleados, sino que la barrera lee un lector que tiene que tener cada vehículo, digamos como el telepase que hay en Buenos Aires. Esto es lo que funcionaría en esta zona, ¿no? Ni hablar. Bueno, Miguel, nada, tendremos que esperar. 5 de diciembre es la fecha que está establecida allí en este pliego. Veremos si esto realmente puede prosperar y avanzar. Sí. Y si eso sucede, ¿qué impacto va a tener en el bolsillo de la gente y en las comunas principalmente? Te agrego una respuesta a lo que me preguntabas vos sobre los kilómetros, ¿no? Sí. Se pretende aplicar el concepto de peaje por kilómetro transitado, que supone un mecanismo basado en el principio de el que usa, paga. Este modelo calcula el costo del uso de la infraestructura vial en función de la distancia efectivamente recorrida por cada vehículo en una vía determinada, permitiendo una asignación equitativa y eficiente de los costos de operación, mantenimiento y expansión de la red vial. Este valor indicativo estará establecido por rangos de referencia predefinidos. Cada rango abarcará un intervalo de distancia, por ejemplo, de 30 a 100 kilómetros, de 100 a 150, de 150 a 200 y así progresivamente, al cual se le asignará una tarifa fija proporcional al uso estimado. Además, se establecerá un peaje tope con porcentaje razonable de utilidad para la empresa. O sea, es un sistema bastante novedoso, pero que será de difícil implementación, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Porque, nada, escuchando ahí los lineamientos, digo, a lo mejor se podría hasta ir a consultar a las provincias vecinas, ¿no? Cómo lo ejecutan y cómo hacen para tener rutas en excelentes condiciones, cabinas de peaje acorde a lo que uno transita y que hasta no te molesta pagar el peaje porque la verdad que podés transitar seguro. Y ojalá, si eso se aplica, se vea reflejado también en las condiciones de las trazas. Ojalá. 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 Pero bueno, veremos si esto prospera en primer término. Y por otro lado, a la espera, ¿no?, de poder dialogar con el titular de Vialidad, primero para conocer más detalles de todos estos pormenores que todavía quedan ahí sin una respuesta clara, pero también saber cómo va a avanzar la provincia en lo que tenga que ver con rutas nacionales, ¿no? Entendiendo que el gobierno nacional no va a estar, al menos en el corto plazo, no hay anuncios de que vayan a avanzar con la obra pública. Pero el mantenimiento de rutas es algo que la provincia viene pidiendo. Exacto. Y hasta el momento no han tenido respuesta. Cuando lo consigas a Cegueso para hablar de esto, al director de Vialidad, sí, me gustaría participar también. Bueno, te tomo la palabra. Ahí estoy en plena tratativa, así que te tomo la palabra y ahí te voy a convocar del otro lado.